Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de Pasa el Trago. Hoy, esta vez, venimos con una particularidad, con un episodio especial, una nueva sección que vamos a empezar a implementar aquí en el programa, en este podcast de Hablando Huevonadas. Ahora no vamos a hablar solo huevonadas, ahora la idea es poder darles una reseña o algo chévere que hemos pensado de algo que hemos visto recientemente. En el capítulo de hoy, Leo, dilo, En el, di cap- el título. en el capítulo de hoy nos vamos a montar a lomos de un dragón y vamos a viajar a Poniente, a Westeros y vamos a ir directamente a King's Landing porque vamos a hablar de La Casa del Dragón en su tercera entrega. Que siempre hay plata un poquito para comprar la Nos estamos quedando con una serie espectacular. Pocas series han logrado lo que ha logrado Game of Thrones y ese universo, que es lograr que su serie precuela o secuela sea tan buena como su serie original. Yo creo que solamente me viene Breaking Bad. Creo que solamente Breaking Bad ha logrado eso con la serie del abogado. De Ah, resto, Better Call con Saul. Better Call Saul. y bueno, vamos a iniciar esta sección. La idea es que esta sección dure lo que te dura un trago, lo que te dura un trago de café, de cerveza, lo que tú quieras. Y bueno, vamos a iniciar primero con hablando sobre esta tercera temporada. Y vamos a hablar primero sobre, obviamente, qué valoración y punto le daríamos nosotros como espectadores. Luis, cómo la ves tú esta temporada? Tú que la viste igual que yo. Esta temporada, la verdad, me gustó en ciertos puntos, tuvo muchos puntos altos. Me parece que ciertos personajes que ameritan que sean imbéciles fueron 5 veces más imbéciles y hay ciertos puntos que son bajos en la temporada por lo mismo, porque tú no sabes, o sea, por encima de todas las cosas, ahí ya sabemos cómo es el mundo de la Casa del Dragón, sabemos cómo es el mundo de Juego de Tronos, pero hay ciertos personajes que se van mucho de la tónica, ¿sabes? Eso ya también depende del showrunner y toda la cosa y toda la vaina, sino que agarras y me pones como unos idiotas a ciertos personajes que realmente Que no no deberían son tan serlo. idiotas. Exacto. Entonces, me gustó, se ve bellísimo. Los dragones fueron, o sea, los dragones tienen momentos, pero es que no son momentos de pelea, no son momentos de nada, son momentos de que está Daemon y Rhaenyra hablando, discutiendo sobre qué va a pasar con si se van a meter a King's Landing o no tal, y está Caraxes y ¿cómo es que se llama? Y Bermax, ¿es que se llama ella? No, Cyrax. Y estaba Caraxes y Cyrax, que son los dos dragones de ellos dos, como si fueran dos gatos o dos perros jugando en la parte de atrás de ellos, ¿sabes? Ese tipo de cosas, tuvo la serie, son muy divertidas, ¿no? Eso particularmente es algo súper chistoso. Yo no vi la serie, dejo de entender. Yo leí la gran parte de los libros de Canción de Hielo y Fuego y vi Juego de Tronos hasta la tercera temporada, si no mal recuerdo. La Casa del Dragón no la he visto, entonces aquí estoy como un espectador más, tratando de responder a las críticas y conceptos de mis compañeros. Pero algo que me parece muy chévere, que creo que en este género particular, los primeros que lo hicieron y lo hicieron bien fueron los que hicieron Cómo entrenar a tu dragón, y es tratar a los dragones, a los animales mitológicos como animales y no como figuras fantásticas nada más. Entonces, Exacto. algo que me parece que se manejó mal en Juego de Tronos y que de lo que he visto de la Casa del Dragón, de lo poco que he visto de los videos, se está manejando muy bien en la Casa del Dragón, es que los dragones son animales. Entonces se comportan como animales. No son Hay simplemente una, bichos que hay aparecen una, ahí solo volando y quemando vainas, sino que se comportan realmente como si tuviesen una personalidad propia y estuviesen haciendo sus vainas, viviendo una vida. hay, hay una frase que usa mucho, que a mí me parece súper buena, una frase que usa Maestro Ciego, que es un analista de series y vainas de series de fantasía y toda la vaina, y él dice, no sé de dónde saca la frase, pero la recuerdo es por él, pues. Él dice, el problema no son los dragones, son sus jinetes, ¿sí me entiendes? Si los Ah, jinetes no fueran tan, o sea, básicamente tienes una bomba nuclear que tú agarras y le dices, mira, quema medio castillo y el dragón va a quemar esa mierda, va a quemar lo que sea. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de lo que fue la temporada. Me gustó puntos altos de la temporada.
No, personajes. solamente la valoración, porque eso es algo que vamos a hablar más adelante. Y solamente una valoración del 1 al 10, ¿qué puntaje le darías a esta tercera temporada? Esta temporada yo le doy un 7,5 relajado, porque hay capítulos donde es lo que te digo, me ponen como imbéciles a personajes que tampoco Yo Que- como, american. yo como espectador de la serie le daría un sólido 9, porque yo creo que estamos en el clímax del conflicto como tal, y creo que estamos viendo lo que deseamos ver desde la primera temporada, que son putazos entre dragones, ¿sabes? Entonces por eso yo le daría un 9 sólido, y salvo ciertas cosas que de verdad parecen un poco exasperantes, la trama política, esta serie, la trama política es muy simple, porque simplemente no es tan compleja como en Canción de Hielo y Fuego, porque hay mucha gente que está jugando el trono, jugando a ser ganador del trono. Aquí solamente tenemos dos personas o una sola familia, si te pones a ver, una sola familia que puede optar al Comparten la misma trono. familia. Dos facciones de una familia, entonces el juego político no es tan complejo como en Juego de Tronos. Bueno, entonces Claro, ahí haciendo un la incisito, valoración le daríamos un 9. ahí haciendo un pequeño inciso, algo que a mí me pareció, claro, Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego está basado bueno, no está basado, bueno, sí, basado e inspirado en una guerra real, en hechos históricos. Entonces el asidero político tiene un polito más de aterrizado, además de que la serie creo que tiene, Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego tienen una característica muy particular, que es muy, muy mundana. O sea, todo se siente muy, muy real. En cambio, Danza de Dragones, de La Casa del Dragón, que digo, La Casa del Dragón, Sí, o sea, dragones. sí tiene una característica un pelo más fantasiosa. Desde la primera vez que le pegué el ojo a los videos que llegué a ver de la serie, a la descripción general de la serie, sí se veía un pelito más despegada de la realidad de lo que fue Juego de Tronos durante todo su tiempo. En Juego de Tronos, mientras una temporada entera, la primera temporada, la mitad de los capítulos, 3 o 4 capítulos, eran el viaje de Ned Stark a King's Landing, y en ese viaje pasaban tantas cosas, porque como es un entorno real, en un viaje tan largo pasan muchísimas cosas. En cambio veo que sí escuché y vi que en La Casa del Dragón el tiempo se maneja de forma muchísimo más abstracta. Pasan, ¿sabes? Sí, pero fíjate, te tengo un take ahí más o menos con eso. Es que ya los teleportes que comenzaron desde la temporada 7 de Juego de Tronos ya se teletransportaban ya, weón. Ah, bueno, sí, pero eso ahí es cuando empezamos con el declive de la serie, que justo cuando la gente empezó a decir, aquí Desde la temporada aquí 6 me más o despego. menos. Desde la temporada 6 más o menos agarraron y dejaron de tomarse tan en serio la vaina de los viajes, porque coño, fíjate, ¿cuánto tiempo dura? Es que nos desviamos del tema bastante, pero ¿cuánto tiempo dura más o menos Arya Stark y el perro viajando para el norte, weón? Joda. ¿Temporada y media? Más o menos. Como temporada y media Sí, duraron como temporada y para media. llegar al norte. Está bien, a tomar por culo, pues, pero ajá, sí me entiendes. Es que, pero eso es Y muy, después eso agarran. es muy por los libros, porque los libros son muy descriptivos con respecto a eso. Pero volviendo al tema de La Casa del Dragón, es que, o sea, haciendo el símil con el tema de que la política es un pelito más simplista, que yo creo que es porque como o sea, como lo mismo que dices, como el concepto general es un poquito más simple, son dos facciones de la misma familia, a pesar de que eso puede complicarse muchísimo con tramas internas, que es como lo hacen de cierta forma. También en Juego de Tronos, al final de cuentas, en un inicio eran dos nada más peleando, no peleando por el trono, sino peleando por ver quién, o sea, te estaban sembrando la historia en la primera temporada eran los Stark contra los Lannister, de ver quién tenía la razón en este punto, y había un montón de jugadores internos. Creo que en La Casa del Dragón no hay tantos jugadores internos. O sea, todo se basa o sea, hay pocos personajes Todo se tan basa. importantes, creo. Es que sí, no, porque, a ver, esta temporada tenemos la revelación y tenemos la revelación de que hay contendores al trono. O sea, cualquiera que lleve sangre Targaryen y un dragón puede ser rey prácticamente, y por eso hay más, o sea, te puedo decir, hay más aspirantes, pero menos ejércitos que sustenten esa disputa o ese reclamo al trono. Y eso nos lleva al primer punto, y es el paralelismo y el espejo que hay entre los dos reyes en disputa como tal, que son Rhaenyra y Aegon II Targaryen. Entonces aquí yo estaba pensando y analizando que la serie
por alguna razón primero nos llevó a ese paralelismo o a esa vida de espejo entre Alicent Hightower y Rhaenyra. Nos ponen a estas dos actrices del puta madre, pero no pensaron en que realmente el conflicto central, ya una vez empezada la danza, es Rhaenyra Aegon. Hermano contra hermana. Tenemos una actriz muy potente representando a Rhaenyra, y aunque Aegon tiene una personalidad bastante marcada, me parece que hasta con su propio hermano se ve pequeño, con Aemon Targaryen, y es un punto que yo digo, si hubiesen traído un cast un poco más potente para Aegon II, yo creo que la serie tendría, o sea, es uno de los puntos a mejorar según mi modo de pensar. Entonces, esta serie, prácticamente la tercera temporada fue un calco de la segunda, en el que la segunda temporada es el ascenso de Rhaenyra al trono, que se ejecuta en el primer capítulo, que es cuando empieza la batalla en el Gaznate. Luego ahí es donde toman, que ya vamos a hablar de esa batalla y vamos a hablar de ese capítulo porque es uno de los puntos altos. Y luego viene esta temporada, básicamente Rhaenyra en el trono y Aegon con sus penurias, sus tristezas, sus lamentos, poco a poco ascendiendo a lo que seguramente en la cuarta temporada vamos a ver, que es el ascenso de Aegon. Y no vamos a hacer spoiler de los libros, sí vamos a hacer un pequeño inciso al final y vamos a avisar. Pero todo indica que Aegon va a terminar el camino del que perdió y que retorna. Entonces no sé qué opinan ustedes de este paralelismo, de este espejo, que incluso hasta con los segundos hijos es igual, porque si bien es cierto, Daemon, que es el tío de Rhaenyra, es un segundo hijo porque es el contendor al trono de su hermano Viserys, pero él prácticamente hincó la rodilla ante su sobrina, y es un segundo hijo también que tuvo el mismo arco que tuvo Aemon en esta tercera temporada. Al final tú te pones a ver y ellos se ponen el paralelismo de este perdió. Obviamente, ¿qué sucede en la temporada pasada, Daniel? Porque no sé si sucede en la temporada pasada, están en una pelea, el hermano de Aegon le lanza un Dracarys con Vhagar, que es la dragona más vieja, la dragona más supuestamente más curtida en batalla, pero es un bicharraco, ¿sabes? Una vaina rechísima. Es un B-22, para que me entiendan. Y entonces viene y su propio hermano lo quema, a él y a su dragón. Todo el mundo pensaba que el rey Aegon iba a morir, y él pasa a un segundo plano. Cuando él pasa a un segundo plano por sus daños físicos, por sus daños tal, viene su hermano y toma una posesión no digna, o sea, no hablada, no pactada, no declarada, de mandar en King's Landing. ¿Por qué? Porque él dice, mi hermano no se puede ni parar de su casa, desde su cámara. En eso, unos 2 o 3 contendientes por ahí, 2 o 3 jalabolas que andan por ahí, se llevan a Aegon fuera de King's Landing para cuidarlo, porque obviamente él sigue dentro de King's Landing y su propio hermano ya atentó contra su vida, ¿sí me entiendes? Claro. Y entonces, en esta temporada estamos viendo a Aegon sumido en la mierda, entendiendo de que él, si no está en su posición de rey, no es nadie. Él, estando en su posición de rey, tampoco fue nadie, porque fue un rey despreocupado, fue un rey que no le importa a su pueblo. Realmente todos somos un montón de hipócritas, porque a nadie le importa el reino, ¿sí me entiendes? A todo el mundo le importa decir, a todos los personajes, incluida Rhaenyra, los que les interesa es decir, yo soy el que manda aquí. Pero realmente cuando pasa una vaina como el tema de las ratas en el castillo, que se infestó de ratas, el tema de que la gente comenzó a pasar hambre en King's Landing, tú ves las dos las posiciones contrapuestas. ¿Por qué? Porque ves a este comiendo mierda y ascendiendo de poco en poco a tener una salud mental, que eso lo trabaja muy bien la serie, que si tú como persona no tienes una buena salud mental, no tienes nada. Claro. ¿Me entiendes?
puedes ser quien sea, puedes quererte llamar como sea, no tienes una buena salud mental, no eres nadie. Y vemos como Rhaenyra es totalmente lo contrario. Rhaenyra está en su puesto de reina, montada en su vaina, pero ella está tan insegura de qué es lo que tiene que hacer, de qué es lo que no tiene que hacer, escuchando a las personas incorrectas, porque no, es una persona que no tiene experiencia, que solamente creyó o pensó que la vaina era, me senté aquí y ya todo está bien, ya todo el mundo me tiene que hacer caso, y ella va descendiendo a la debilidad mental. Eso se nota cuando ella se sienta en el trono de hierro, y el trono de hierro la corta. Supuestamente, el que no está designado a ser rey, o el que supuestamente el trono el que no eres digno exactamente, el trono te corta. Obviamente estamos hablando de que, ¿sí me entiendes? De que es una superstición, al final siempre son los nervios, ¿sí me entiendes? Y Rhaenyra se nota en toda esta temporada, como siempre fue, escuchando voces que no eran las correctas, escuchando consejos que no eran los correctos, no escuchó en ningún momento de la serie a su esposo, que es Daemon, que es un carajo estratega militar, que el carajo no le importa una mierda, no le importa ni el fucking trono y ella nunca lo escuchó en toda la temporada. Entonces se nota como en esos últimos capítulos, ella agarra y le dice a Gusano Gris, te vas de aquí, que era la consejera de los susurros, ¿sabes? La chismosa, para que me entiendas. El Varys. Era Varys. Era Lord Varys. Entonces ella agarra y le dice... A nivel narrativo, eso que me estás narrando tiene un peso bien interesante, el hecho de que se note el peso del trono. Eso es algo que maneja muy bien George R.R. Martin, lo ha manejado muy bien durante todos sus libros y todas sus historias, y que lo estén llevando aquí, me parece que es súper chévere. Y es que los reyes no son buenos o son malos simplemente sentados en el trono y ya. O sea, tú no puedes catalogar a alguien como eso simplemente por una cosa o por otra, sino es que hay un montón de elementos que hay alrededor de ser un rey. ¿Qué es lo que haces para ser un rey? ¿Qué te hace un buen rey? ¿Qué te hace un mal rey? O sea, ¿castigas a tu pueblo? ¿Te preocupa realmente qué es lo que pasa? ¿Qué personas estás escuchando? ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Cuál es tu círculo de confianza? Entonces, que derrocaran al rey anterior bajo una posición mental muy débil, y que la que supuestamente se estaba planteando como la que tenía la posición mental más fuerte, en el momento de sentarse en el trono, sienta todo el peso y eso la haga bajar, mientras el otro se va recuperando más bien, te da una visión que es justamente el paralelismo del que estaba hablando Leo, de cómo funciona el hecho de qué persona está en el punto focal de la historia en cada temporada, pues. Y cómo eso es lo que hace que una cosa suba o la otra cosa baje. Exacto. Y es una cosa que narrativamente la hemos visto en muchas historias. La que más recuerdo es Shingeki no Kyojin, que hacen ese paralelismo, que primero ves todo como un eldiano y después lo ves como un marleyano, un eldiano de Marley. Y aquí también es exactamente lo mismo, y básicamente lo que estamos viendo es incluso es como lo ve el pueblo, es simple y llanamente la narrativa, y el cómo Aegon II, de haber estado muerto, incluso hasta esa noticia en la que se habló de que él y su dragón habían muerto, lo llevan y lo catapultan a ser un rey totalmente validado por la gente. ¿Por qué? Porque básicamente la gente está entendiendo de que era tan rey que aún la muerte no se lo llevó, y que el carajo está destinado a ser rey. Y eso es lo que vamos a ver en la cuarta temporada, seguramente, que mucha gente validando el reclamo de Aegon II. Entonces eso nos llevaría al siguiente punto, y es Daemon y Aemon. Aquí a mí me gustaría hacer un inciso, y es que yo creo que George R.R. Martin se dio cuenta que una de las columnas vertebrales de su historia con la serie, estos son dos personajes súper pesados. O sea, yo recuerdo que yo haber visto la primera temporada de La Casa del Dragón en Bogotá, una noche de brujas, estando ¿cómo se dice?, en Halloween. Yo vi mucha gente vestida de
de Daemon Targaryen con su parche, pelo blanco. Eso son cosas que ellos mismos ven las métricas y ven que busca la gente, ¿sabes? Y yo siento que Martin y el equipo de guionistas, yo creo que ellos reescribieron un poco o adaptaron un poco los tiempos, porque este enfrentamiento de Aemon y Aemon no me lo pueden soltar esta temporada, porque yo siento que se cae la cuarta temporada. No sé cómo lo ven ustedes, no sé, porque tú, Daniel, tú como espectador que lo ves desde afuera, a ti seguramente las vibras que te han llegado más de estos dos actores que están representando estas bestias pardas a lomos de sus dragones y que son pilares fundamentales al espectáculo. No te diría el peso narrativo porque es Rhaenyra Aegon, pero estos dos, si lo sacas de la ecuación, la serie se nos cae. Es mi percepción. Es la rivalidad típica de personajes que tú necesitas, que pueden que no sean los que llevan la historia hacia adelante. Puede que no sean los que llevan la historia hacia adelante, pero son lo que son por la que la gente lo ve al final de cuentas, porque todos queremos ver cómo se desarrolla la historia, pero al mismo tiempo queremos ver cómo se resuelve ese peo de esos dos personajes que pueden no ser los protagonistas más importantes, pero son, como tú dices, son los que tienen el carisma o el peso. El peso del personaje es mucho más alto que todos los demás. Los ves a nivel narrativo, pueden estar aquí abajo, pero a nivel de personaje que te está vendiendo la serie están por aquí. Entonces, de hecho, puede pasar algo parecido como pasa con Butcher y Homelander, que al final de cuentas ellos sí eran los que llevaban la historia hacia adelante, pero sabías que tenías que vender ese último enfrentamiento al final, porque si no lo vendías al final, la serie se caía por completo. Igual que pasaba, por ejemplo, con... ¿Cómo es que se llama esto? La mierda, se me fueron los nombres. Lo que me refiero es que es justamente es el tema de que estos dos tienen que irse al final de la serie y tienen que manejar ese final bien, muy muy bien, para que no sea una decepción para los demás, pues. Para que el enfrentamiento valga algo. Ese enfrentamiento tiene que irse por todo lo alto y por todo lo épico. Ahí sí yo probablemente me aseguro que tanto George R.R. Martin como el grupo de guionistas se van a alejar bastante de la narrativa que han estado utilizando hasta ahora, porque ese final de esa rivalidad no puede ser aterrizado. Eso tiene que ser un final estilo Señor de los Anillos. No puede ser un final estilo Canción de Hielo y Fuego. Tiene que ser un final estilo Señor de los Anillos, porque tiene que ser un final de fantasía por todo lo alto. Ahí tiene que haber batallas de dragones y fueguitos por todos lados. Porque si no, la gente no le va a gustar tanto. Y obviamente, y estos maricos se nota la intención que tenían en esta temporada, porque extrañamente Veigar agarró culo, ¿sabes? Veigar agarró y dijo que mira, hablamos ahora, voy a comer ovejas, que no has comido ovejas, pero voy a comer ovejas, me voy para el coño de la madre, ¿sabes? Y pasaron toda la temporada y que no, o sea, me deletearon como 3 personajes, como 2 personajes, me deletearon a Alin más que todo, al hermano menor a uno de los hijos menores de la serpiente marina. ¿Qué pasa? Me lo sacan de la ecuación y que no, mira, anda a vigilar para allá porque hay que buscar el dragón que se perdió. ¿Sí me entiendes? Entonces así me agarras el personaje de Aemon y lo anulas totalmente. Lo anulas totalmente durante toda la temporada. Toda la temporada se la pasó echándole los perros a Alice Ríos, perdón, y no hizo nada. No hizo nada en toda la temporada. Puro agarrando, cogiéndose a la loca esa, que esa bicha tiene como 100 y pico de años, weón, saca esa picha, weón, pero ajá. Mientras más arrugada sí, porque es una bruja. Mientras más arrugada, más dulce la fruta, mano. Más dulce la fruta. Entonces, mientras más arrugada la fruta, más dulce es el jugo. Entonces, resulta y acontece que agarran y me eliminan a Daemon. Luego después agarran y a Daemon en la temporada entera agarran y me le pones a Rhaenyra al lado cuando él agarraba y decía, ay, vamos a hacer tal cosa, Rhaenyra. No, pero no hagas eso porque entonces va a haber un conflicto abierto. Coño. Sí, que tú agarres y le mandes a matar a un hijo a tu hermano y se metan al castillo y lo maten, weón, no es un conflicto abierto, entonces ya me ibas a decir tú qué es. Si tú agarras y tú le dices a tu amiga de la infancia que ¿cómo es que es? Que es la mamá de tu contendiente al trono, básicamente
y le dices, hey, necesito que vayas para allá, para el castillo ese, necesito que vayas para Harrenhal, que te lleves un poquito de tres pasitos y se lo eches en el café a Daemon. Eso no es un conflicto abierto, es como, ¿se me entiende? Ahí, por eso a mí me parece que pues, hay muchas incoherencias en el personaje de Rhaenyra. Obviamente, la gente agarra y dice, no, mira, esta es la porque te risa la vaina porque hacen como unos edits así con Emma Darcy, que es la actriz, ella vestida con su cotita de malla y vaina. Que no, ahora ya estamos viendo el ascenso de Rhaenyra la Cruel, ¿sabes? Como, o sea, ya lo veníamos viendo. Lo único que está haciendo el personaje ahora es perder la cabeza, ¿sabes? No sé, metódica. Es hacer vainas a los pendejos. Lo que pasa, y si quieres hablamos, este punto sería hablar sobre ya punto, o sea, puntos altos de la serie. Vamos a hablar sobre los puntos altos de la serie y uno de los puntos altísimos de la serie son las batallas. Son las batallas que vimos en el primer capítulo, todo lo que pasa en el Gaznate. Me parece que es un capitulazo absurdamente bueno y que está marcado por la muerte de Jaehaerys. Es el hijo que muere en estas temporadas, ¿no? Sí, Jaehaerys. Muere en el segundo. En el segundo creo que muere. Muere por un malentendido entre una hija de Daemon, de Daemon Targaryen, que agarra el dragón roba abejas, lo monta y ella se une, cree que es buena idea sin tener experticia sobre volar un dragón, cree que es buena idea irse con un dragón salvaje a una batalla. Y en esta batalla, en la confusión entre dragones, ella no sabía en qué era ella porque nunca ha tenido un dragón. Llega al conflicto intentando ayudar y resulta que Robabejas es un animal, como veníamos diciendo. Y Robabejas viene y daña al primogénito o al hijo de Rhaenyra, teniendo el primer golpe. Y volviendo a Rhaenyra, yo sí te puedo decir que Rhaenyra sí intentó abrazar el camino de Viserys muchísimo, y por eso es que Rhaenyra toda la serie sostuvo el tipo de intentar siempre irse por la parte diplomática, por la parte de no tantas guerras, porque Rhaenyra es Viserys y prácticamente, si recuerdas todo lo que pasó entre Viserys y Daemon, prácticamente Daemon debe estar hasta la polla de intentar como que, mira, realmente el quedar bien con el pueblo llano no es tan importante. Realmente el poder se impone a través de la fuerza y el miedo. Tú quieres ser un buen gobernante, imponte a través de la fuerza. Tienes 6 dragones a tu disposición. ¿Por qué no ejecutas? ¿Por qué no te conviertes en la reina que debes ser? Incluso hasta pudieses salvar más vidas siendo menos diplomático. Porque ahí donde los gobernantes, en este caso, tienen que hacer un balance. Mira, si yo agarro y elimino a este, elimino la casa Hightower completa, yo puedo salvar el reino completo, ¿sabes? Es una cuestión de 2 más 2, ¿no? Entonces, yo por esa parte sí te podría decir la evolución de Rhaenyra es totalmente lógica, porque ella está intentando abrazar el camino de Viserys, pero al final es cuando se dice, mira, ¿sabes qué? Se acabó la de los chistecitos, se acabó aquí el Viserys, los besos y abrazos, y más Dracarys, lo que yo veo así en esta resolución de este último capítulo. Bueno, vamos a hablar sobre los 3 mejores capítulos valorados de la serie, que son el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo número 8. El capítulo 1 empieza con lo que ya veníamos diciendo, que es la batalla. Vamos a centrarnos en lo que pasa con los Velaryon y la triarquía, que es una cosa impresionante de ver, hermosa de ver, pero que la actriz que hace de la líder de la triarquía es espectacular. La estaba viendo en español latino por flojera de leer, y resulta que la voz que le pusieron a esta mujer no transmitía absolutamente ningún tipo de fiereza de nada, y la tuve que cambiar. Y cuando la empecé a ver en inglés con la voz original, y yo dije, ahí sí cambia la vaina, y fue un tremendo conflicto
yo te diría superior a lo que pasó en Aguas Negras. Si se acuerdan de Aguas Negras se queda en pañales con esta vaina que acabamos de ver en esta temporada. Es una cosa absurda. Grande. Que te diría que me recuerda mucho a los los juegos de Assassin's Creed, ¿sabes? Las batallas que hay en Assassin's Creed me recuerda con las batallas que hay en el mar. Cuando pelean entre barcos y toda esta vaina, me gustó mucho lo que hacen, cómo lo lograron, la fotografía, los colores, los personajes, los vestuarios, todo. Me parece espectacular lo que hicieron con Driftmark y la resolución de este bloqueo naval que tenían y que prácticamente es lo que le da el trono a Daenerys. Entonces el capítulo número 1, nota altísima, que yo creo que carga prácticamente con el peso de lo buena que es la serie en esta temporada. No sé cómo lo viste tú, Luis. A mí me pareció brutal, Luis. A mí me pareció brutal más que todo porque van al cuello, ¿sabes? Mira, ya la temporada pasada quedamos en que no íbamos a entrar a puño con estos hijueputas piratas. ¿Cómo vamos a empezar esta temporada? Hablando paja, no. Entraron a coñazos, ¿sí me entiendes? Y todo el capítulo fue hilarante. Incluso a Corlys se le daban por muerto hasta el capítulo, no se había confirmado su muerte, pero entre muchísimas comillas a Corlys se le da por muerto hasta que el capítulo que es 5. Uh-huh. Como el capítulo 6-5 más o menos es que agarras y te enteras, o sea, el espectador, el que no está viendo la vaina como muy el que no está viendo la vaina como con muchas ganas, se da cuenta de que Corlys no está muerto, sino que está secuestrado, ¿sabes? Y de eso te enteras, no joda, te enteras como en el capítulo 5 o 6, una vaina así. Me gustó el capítulo, no me gustó la actriz de doblaje de esta tipa, así, verdad que la cagaron, weón, la cagaron durísimo, weón. Es una mierda, weón. Yo no sé por qué le dieron ese papel a esa cristiana, no sé quién será, pero que Dios la bendiga donde quiera que esté y que se dedique a otra cosa. Entonces no necesariamente, simplemente no es su personaje y ya, no es su personaje, exacto. No es su personaje para nada. Su personaje tiene que ser hablado. Ella cuando estaba hablando melo, pero cuando empezó a gritar y que los gritos eran ¡Daniel, eres un mamacuevo! ¿Sabes? Es como o porque gritas así, vale. Entonces sí, me gustó burda, me gustó ese capítulo, me gustaron casi todos los capítulos de esta temporada. Sí, me parece que nada, todos tuvieron buena puntuación, weón. Hubieron putizas de dragones. El último capítulo se vieron un montón de cosas sexys de ver. ¿Sí me entiendes? Hubieron puños, hubieron espadas, hubieron gente del norte. La gente del norte cae muy bien, weón. La gente del norte no son los que se cogen a su prima, weón. No, pero igual los Targaryen también se cogen a las primas, ¿sí me entiendes? Entonces los Targaryen son literalmente la familia de cogerse a tu prima, weón, y a tu hermana. Sí, entonces, que la familia del incesto, la casa del incesto, no la casa del dragón. Entonces nos lleva a... Vamos a hablar sobre... Ya vamos a hablar sobre una trama que a nadie le interesa, pero que está ahí, y son las semillas de dragón. Básicamente yo escuchaba hablar sobre esta serie en otros creadores de contenidos y hablaban gente que no leen los libros, obviamente, y que no saben un poco sobre lo que va a pasar, y dice, mira, toda la trama de Ulf el Blanco y Hugh el Martillo me la suda, no me interesa. Y yo por dentro de mí diciendo, ay, si supieras que en la historia original prácticamente el desenlace no ocurre con Daemon Aemon, ni con Rhaenyra, ni Aegon, ocurre, ellos son prácticamente como que la antesala al final de la danza de los dragones. Ellos son prácticamente los últimos que quedan combatiendo. Y lo vemos en este último capítulo, que es el capítulo 3.8, que son las traiciones de Tumbleton, que ahí es donde vemos algo que la gente, por eso que a la gente le suda, la gente no puede pasar por alto, no le puede sentir ningún tipo de empatía por Ulf el Blanco, porque es un borracho. Literalmente en el momento más importante de su vida, en el que quiere trascender en la historia, literalmente estás bebiendo, en serio. Entonces, obviamente, entonces porque estás borracho y
tienes resaca. En serio te vas a desaparecer en el momento más importante de tu vida en el que tienes ambiciones, porque las tienes, pero aún sigue siendo un personaje que abraza mucho su ser un plebeyo, ¿sabes? Llevarle problemas terrenales y de plebeyos a una reina no habla bien de tu psiquis y de que saber dónde estás parado y la oportunidad que te está dando la vida para aparecer en la historia, ¿sabes? Para posiblemente hacer que tu nombre trascienda por los años y los años, porque tienes un puto dragón, ¿sabes? Y por eso yo puedo entender que a la gente no le gusten las semillas de dragón, porque es una trama que no le importa a nadie, ¿sabes? Es una trama que en los libros tiene mucho peso, pero en la serie, por eso creo yo que están alargando el tema de Aemon Daemon, porque Ulf el martillo, Ulf el blanco y Hugh el martillo no te sostienen. No te sostienen esta temporada, no te sostienen esta serie. Los actores que eligieron son bastante planos, la verdad. Son dos actores ahí como que bien, está bien, eres un tipo masado con barba y pelo blanco, ¿sabes? Está bien. Me parece que eso es lo que representa, hablando ya, ¿no? De cómo es la personalidad la personalidad del personaje como tal. Tú te das cuenta que es el típico, yo quiero lograr, yo quiero que me den una oportunidad y quiero lograr. ¿Sí me entiendes? Okay. Y te dicen, no, yo quiero lograr cosas, yo solamente necesito una oportunidad. No, yo voy a ser grande, yo solamente necesito una oportunidad. ¿Cuántas personas de esas ustedes no conocen en su día a día, huevón? Que agarran y te dicen, no, yo sé que yo voy a ser grande, solamente necesito una oportunidad. Pues yo lo único que te veo es repitiendo esa mierda a todo el mundo. Ponte a hacer algo, ¿sabes? Claro. Entonces ese es el personaje que es Ulf. Y Hugh lo que hace es Hughie, el de The Voice. Y Hugh lo que hace es que obviamente en su inmenso dolor por haber perdido su familia, porque él solamente se mete al tema de las semillas de dragón porque no tenía plata. No tenía plata, estaba llevado el hijo de puta reino cayéndose de a pedazos. Logra el hecho de tener el dragón, pero él no acaba teniendo calma. Él acaba viendo a su mujer tener que dar culo por plata. ¿Sí me entiendes? No es que las mujeres ya después no den culo por gracia, ¿no? Pero él ve a su mujer dando culo por necesidad, ¿sí me entiendes? Y él agarra y dice, coño a su madre, que supuestamente este puto dragón de mierda, este bicho, este B-22 aparcado en mi casa, se supone que me iba a dar felicidad, que me iba a dar estabilidad con mi familia, y al final termina viendo a su mujer morir, ¿sabes? Que creo que su mujer muere, ¿cierto? En el capítulo final muere. Él ve a su mujer morir, weón. Él ve a su hija morir de hambre, de inanición, brother. Coño, duro. Entonces ya tienes una segunda semilla de dragón. Y tiene la semilla, ¿sí me entiendes? Tiene la semilla de coño, qué rabia parce. Se supone que hago esto, lucho por mi familia, y se supone que estoy viendo a mi familia, ni siquiera pude estar con mi familia para despedirme de ellos. Y ella agarra y le dice, no me acuerdo en qué capítulo, creo que fue en el 6º capítulo. Ellos tenían una conversación en esta temporada, no me acuerdo en qué punto. Básicamente es como te la pasas toda tu vida buscando plata, buscando esto, buscando lo otro, y a ti la plata te dio algo. No te dio algo, te lo quitó todo, porque te la pasaste busque plata y no hiciste nada. Coño, hay un personaje que tiene un paralelismo así, huevón, pero no me acuerdo, creo que es de otra obra, que es la misma vaina, huevón, que agarran y todo el tiempo busca plata y busca plata y busca plata y busca plata, y en qué momento te comes la hueputa plata, marico, tienes que comértela también, ¿no? Bueno, yo conozco yo tengo paralelismo como eso con gente que conozco en la vida real y no son de ninguna obra, y bueno, lamentablemente si algo te tienen que enseñar, si ven La Casa del Dragón y eres ese tipo de persona, algo te tiene que enseñar, pues, porque al menos que te deje un pequeñito mensajito, la plata también hay que comérsela, no solo buscarla. Sí, pero... y no te quedes dormido cuando tengas turno de trabajo. Y no te quedes dormido cuando pase el tren, araña, porque es importante que las oportunidades a veces llegan y estás dormido. Recuerda que la vida es un viaje, no solo una estación. Pero al final de cuentas, volviendo a la serie, o sea, yo desde fuera, claro, si los personajes no tienen
no están bien, o sea, porque pueden no ser ni siquiera vaina de los actores, sino que a nivel de guión no están bien escritos, es poco probable que la gente les pare bola. Pero con lo que me están contando, rescatando puntos, tienes un buen preámbulo para lo que puede ser una muy buen desarrollo de personajes. O sea, que te des cuenta de que, o sea, de que al principio, empezando la siguiente temporada, les das a estos personajes un motivo real para levantarse y hacer algo útil, y entonces ya empiezan a tener un peso muchísimo más grande dentro de la misma historia. O sea, su personaje gana un montón de peso. Y ya tienen como las bases para hacer eso. Pero esa remontada de una temporada a otra es bastante difícil de hacerla. Y yo sí creo que los actores sí tienen un peso importante en cuanto a que el personaje tenga pegue. Porque, Ah, por claro. ejemplo, puse el ejemplo de Aegon II. Para mí, Aegon II al frente de Rhaenyra, esa mujer se come viva a ese tipo. Esa mujer se la Joya. come viva. Se la come viva en escena. O sea, que un actor sea capaz de comerse la pantalla y que tú simplemente cada vez que aparezca sea luz, sabes, me ilumina, ¿sabes? Me ilumina lo que estoy viendo, lo deseo ver, como pasa con Pedro Pascal en The Last of Us. Cada vez Claro. que aparece este tipo, absurdamente farmea aura, ¿sabes? Cada vez que aparece en pantalla, yo sí creo que los actores sí, Claro, o sea, claro. el cast tiene que ser muy bueno y los actores tienen que ser muy buenos para que se roben el espectáculo, porque tú sabes que en algún momento estos personajes van a brillar y en algún momento van a ser relevantes, porque ahora vamos a hablar del punto final y es lo que esperamos para la cuarta temporada. Y ya, Daniel, con este croquis que te acabamos de hacer de la serie, tú como escritor, ¿qué crees? George R.R. Martin está echando lápiz y está ajustando cosas, y qué rico cuando tú eres un escritor y haces una historia y después la vida te da chance de reescribirla, ¿no? De reajustar cosas, porque al final la adaptación es como... Es eso que te da, le da al showrunner, que en este caso también está George ahí metido, George R. R. Martin, y yo creo que él está haciendo ajustes. Me habría gustado hacer Tarvine, lo cambia de orden. Literal. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Literal. De hecho, la mayor parte de la gente malinterpreta lo que es una adaptación. Y cuando ven una adaptación de un libro, de un cómic, de una vaina, buscan que pasen exactamente las mismas cosas que pasaron en la historia original. Cuando ese tipo de adaptaciones no tienen ningún puto sentido normalmente. Porque, ¿por qué contarías, o sea, tú como escritor, por qué contarías la misma historia en dos formatos exactamente igual? A nivel de uno, el creativo, cuando vuelves a contar la historia, lo que quieres es como ver de qué forma pudiese yo haber mejorado esto, o de qué forma esto hubiese podido tener más sentido. O simplemente hay veces que tienes un clavo metido aquí en la cabeza que te dice, yo hice esto la primera vez que lo escribí, a la gente le gustó un montón, pero no era lo que yo quería hacer. Entonces, También, Daniel, tengo la oportunidad de hacerlo distinto, los pues. actores, Ujú. los actores reescriben la historia. Exacto. Porque tú ves que Damon Aemon, me imagino que él no se imaginó el pegue que tienen estos dos actores con esos personajes. Entonces, George R. R. Martin, tú, yo, todos lo sabemos que esos carajos no pueden no estar en la cuarta temporada y última. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo creo que cuando tú tienes algo que lo palpas en una adaptación audiovisual, tú también como que te da chance de reescribir ciertas vainas y tú dices, mira, no, yo no puedo prescindir de estos personajes, porque a lo mejor él, cuando escribió a Ulf el Blanco y a Hugo el Martillo, tenía más personalidad en su cabeza que Daemon y Aemon. A lo mejor en su cabeza Daemon y Aemon eran dos peleles, dos peones más del Juego de Tronos, ¿sabes? Claro. Entonces, yo creo que también, como lo que le pasa a Harley Quinn. Harley Quinn reescribió esta tipa, ¿cómo se llama? Margot Robbie. Margot Robbie reescribió Robbie. Harley Quinn. Margot Robbie reescribió a Harley Quinn con la actuación tan de puta madre que hizo. Y lo mismo yo creo que pasa con esta obra. Sí, además que Fíjate, partimos ya del punto de que la Casa del Dragón no tiene una historia
tan estructurada de la que va a Tan ser. definida, pues. Exacto, no tiene una historia definida. O sea, la historia definida la tenía él en su cabeza, pero no es algo que te hayan narrado a ciencia cierta. Entonces tienes mucho margen de maniobrar con eso, que es algo muy interesante de hacer cuando estás escribiendo una historia en base a rumores o en base a testimonios de personajes que tienes en otras obras. Porque cuando tú escribes un libro, cuando tú escribes una serie de libros, tú tienes que tenerlo todo muy bien estructurado porque las cosas tienen que tener un principio y un final. No es que tú sacas 2 libros y como a la gente le gustó mucho un personaje, entonces dejas de matarlo. No. Si el personaje tiene que morirse, se tiene que terminar de morir y después ves cómo coño si sacas la obra adelante. Pero en... Fíjate, ya para cerrar, ¿o qué vas a terminar de decir? No, que justamente eso. En cambio con esto tienes la broma de que puedes literalmente, como no tienes algo tan estructurado encima, sino simplemente, y como ya con la forma en la que termina siempre va a ser igual, porque al final el conflicto final, esto es un spin-off, entonces el conflicto final ya está escrito y ya está hecho. Entonces tienes muchas formas de llegar ahí. Entonces te da muchísima facilidad de decir, a la gente le está gustando muchísimo más esto, entonces estos 2 los puedo sacar de cámara, ponerles un momento brillante al final para que justifique lo que pasa realmente en el futuro y el resto lo dejo a la imaginación de la gente y no importa. Puede que, Y aparte que puede vamos que a ni estar claros siquiera en lo una hagas. cosa, algo que a mí me parece, todo el mundo que escribe fantasía le pasa me parece a mí que todo el mundo que escribe fantasía le pasa lo mismo. Tú te casas con una idea de fantasía, puede ser la fantasía oscura, puede ser la fantasía aterrizada como la de George R. R. Martin, puede ser la fantasía media como la de Tolkien, pero llega un punto después de escribir mucho tiempo una historia que quieres indagar en la otra fantasía, ver cómo se siente hacer ese otro tipo de fantasía. Y yo creo que para mí George R. R. Martin con esto también es un desahogo, de decir, de aquí, de haber escrito una historia tan aterrizada, ahora puedo irme directamente a una fantasía muchísimo, muchísimo más alta y olvidarme por completo de que las cosas tengan una coherencia tan mundana. Y eso es lo que le está dando tanto peso. Y es lo que pasa, y es la diferencia que hay entre House of the Dragon y Juego de Tronos. Juego de Tronos es un poco más política. Lo que pasa es que Juego de Tronos tiene más mística, tiene más cosas, más magia, más verga, porque hay resucitados, hay caminantes blancos, hay dragones también, ¿se me entiende? Luego se fue mierda más duro y no sé cuál escribió primero, porque no tengo ese dato, pero él se fue mierda más duro con Juego de Tronos. Y ya para cerrar, aquí ya termino yo. Tú escribes un guión, tú escribes una escena y no es lo mismo que yo diga, coño, marico, me estoy cagando. A que yo agarre y diga, no puedo creer que me estoy cagando. Totalmente distinto, claro. ¿Cierto? Entonces, es una interpretación, cambia totalmente el curso de una narrativa. Entonces ya, por esta semana cerramos. La semana que viene vamos a ver de qué mierda hablar. de qué pollas hablamos, de lo que esté saliendo por ahí. Y muchísimas gracias a ustedes dos. Vamos a pedir. Sí, por supuesto. Y bueno, si tienen recomendaciones más bien, porque todos estamos buscando cosas que ver, cosas que poder comentarles a ustedes y tratar de ponernos todos en curso en este capítulo. Como yo no había visto la serie, simplemente he leído los libros, entonces no pude participar tanto como me hubiese gustado, pero por suerte la colaboración y el mandato que tuvo mi gente aquí fue 10 de 10. Entonces, si ustedes tienen alguna recomendación que dar de algo que podamos ver todos en conjunto y puede darle caña a esto una reseña como más, se les agradece que la pongan en los comentarios. Sí, igual la idea es que seguramente vamos a estar analizando personajes que ya de Naruto, por ejemplo. A mí me gustaría hacer una desestructuración de ciertas historias, de ciertos personajes y reseñas y fuerte, toda esta vaina. Lo cierto es que este espacio es para disfrutarlo un día en la mañana que tú quieras escuchar a 4 o 3 pendejos hablando de un mundo de fantasía que no existe y que te sientas bien y escuchando cómo lo vemos nosotros desde nuestra perspectiva y cómo nos gusta hablar de estos temas que no le hacen daño a nadie y que entretienen a un montón. Así que sería hasta la próxima entrega de reseña con un trago, en el que estaremos hablando sobre cualquier otra cosa que se nos ocurra. Hasta luego. Un gusto.